contencioso administrativo, y es que también se puede reparar, se puede demandar al Estado para que cuando el Estado es el responsable por falla directa en el servicio o por comportamientos omisivos por el daño ocasionado a un ciudadano, pues el Estado repare responsabilidad civil extracontractual del Estado. Entonces, estas son referentes de la jurisdicción ordinaria, es decir, la justicia en condiciones normales. Pero la justicia constitucional, pues es básicamente una justicia especial, extraordinaria, que se aplica cuando se ha violado un derecho fundamental, y en el caso de la acción de grupo es evidentemente para reparar la violación de un derecho que se ha conculcado o que se ha violado. Entonces, la acción de grupo tiene como esas características muy particulares. Es reparar el daño de un derecho fundamental que se ha desconocido, violado y que ha generado unos daños. Luego, uno de los principales escenarios de discusión en la acción de grupo es, primero, que se haya generado un daño, que se pueda probar ante el juez constitucional que ese daño se generó, que exista un nexo causal entre el daño y los que lo han sufrido y quienes lo ocasionaron, es decir, que existe una responsabilidad directa de quien ocasionó el daño, que es común a todas las acciones de reparación, y que evidentemente sea una afectación colectiva, es decir, que colectivamente se haya afectado a un grupo importante de personas. De hecho, hay un escenario planteado en el Código de Procedimiento, el Código de lo Contencioso Administrativo, y es que se haga pues para un número plural de 20 personas. También en la Constitución está planteado de esta forma, pero hay jurisprudencia que inclusive habla de que se puede, con un solo demandante, coger una demanda que ha afectado a muchas personas y acudir ante el juez constitucional para que sea tramitada. Esta es la acción de grupo. Ahora bien, el tema es que la acción de grupo hoy se tramita en sede de la jurisdicción de lo contencioso, es decir, ante los jueces administrativos. Digamos que la Constitución, si bien contiene la acción de grupo, se ha venido desarrollando por la vía jurisprudencial y por la vía de la ley también, el Código de Procedimiento Administrativo, se ha venido encauzando la acción de grupo a través de los jueces administrativos que asumen la función de juez constitucional para corroborar primero la violación de derechos fundamentales y después la reparación de ese daño colectivo. Hasta ahí, digamos, el escenario. Para responder a una de las inquietudes del profesor Henry, el camino sería a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, a través de una demanda, digamos, si se quiere, aunque no es propiamente una demanda, es una acción, pero no nos compliquemos en eso, pero a través de una demanda, una acción ante un juez administrativo por la vía y la modalidad de la acción de grupo, que tiene a veces su paralelo en el procedimiento de lo contencioso administrativo y particularmente en el código de lo contencioso administrativo, del procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo. Entonces, sería una acción ante el juez administrativo, la famosa acción de grupo. Ahora bien, lo que hicimos fue, bueno, ubicado con esta claridad, entonces evaluamos la situación de los contratistas, mal llamados contratistas, que en el caso de Univalle en particular, el estatuto profesoral o el acuerdo 0007 profesoral que establece el régimen docente para la Universidad del Valle, que usted lo conoce mejor que yo, ese establece con claridad que los hora cátedra son profesores de la Universidad del Valle, es decir, hacen parte de lo que el propio acuerdo establece como un profesor. Entonces, estos profesores y profesoras de la Universidad del Valle, a su vez, que están bajo este modelo de enganche de hora cátedra, pues, ¿qué situación exhiben? Y como yo sé que ustedes conocen mejor que yo este tema, y como sé que está por escrito, además hay un relato, una narrativa, que finalmente llega a la conclusión que no se requiere pues, de mayor desarrollo, pero que requiere en su momento una sustentación. Pero ahí se están violando varios derechos de orden fundamental, no solamente del derecho de orden laboral que están en la ley, sino fundamentalmente derechos de orden constitucional, que son una categoría, digamos, superior de derechos. Es decir, derechos que afectan a los ciudadanos como tal, independientemente de su vínculo laboral o de cualquier otra condición. Fundamentalmente nos estamos concentrando en varios, pero uno de estos derechos, de manera muy notoria, el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es un derecho que tiene todo ciudadano a ser tratado por las autoridades o por cualquier otra figura en mismas condiciones de igualdad que sus pares, es decir, en este caso que los demás profesores de la Universidad del Valle. Ahí hay una discusión sobre el derecho fundamental a la igualdad.
También el derecho fundamental al debido proceso, que es la posibilidad de que todos seamos tratados en el proceso sancionatorio de conformidad con unas formas procesales que permiten y habilitan el derecho de defensa. Derecho al debido proceso es un derecho fundamental, el derecho de igualdad es un derecho fundamental. Hay otro derecho fundamental también ahí, que es el derecho al trabajo. Es decir, todos estamos, digámoslo, todos estamos en el derecho de que se nos respete la posibilidad de trabajar y que se garantice además el derecho a hacerlo una vez se satisfacen de ciertas condiciones que se establecen por la vía del contrato de trabajo. El derecho a un contrato de trabajo con todas sus formas también es un derecho fundamental, está en el artículo 53, y a su vez, dentro de la Constitución, ese derecho fundamental al trabajo y el Estatuto del Trabajo establece una serie de principios, como la primacía de la realidad sobre la formalidad, que hacen parte de un acervo constitucional. Esto se desarrolla a lo largo del concepto y es parte de la discusión que hemos dado, pero para no alargar hoy esta reunión en estos temas que son de alguna manera conocidos, la conclusión a la que se llega es que se han violado derechos fundamentales. Y en este contexto también se llega a otra conclusión, y es que se han violado los derechos fundamentales con arreglo a dos figuras que son no solamente legales en un momento dado, sino inclusive también constitucionales. Una de ellas la autonomía universitaria y la otra de ellas la figura del oracátedra. La figura del oracátedra es una figura que existe en la ley, en varias de las leyes que hemos analizado, particularmente las que tienen que ver con la función pública, pero también las que tienen que ver con el propio régimen universitario, la famosa ley 30 del año 92, y a su vez con arreglo a la autonomía universitaria que está en la Constitución, en los acuerdos universitarios y las decisiones que se toman al interior de las universidades para efectos de consagrar este modo de vinculación. Entonces, en ese orden de ideas tenemos una figura que es legal, pero que a su vez marca una atipicidad, es decir, yo lo llamaba en el concepto una especie de eslabón perdido, porque si bien es cierto que existe en la ley, no guarda coherencia ni correspondencia con la ley laboral, pero tampoco con varios de los principios que están en la función pública y en los propios desarrollo de los acuerdos universitarios sobre la función profesoral. Es decir, se comparte un espacio legal, que no constitucional, pero sí legal, y a su vez marca un perfil atípico frente a los principios, y hay una especie de contradicción que se da entre las leyes y el régimen o la cátedra. Es decir, es un eslabón perdido, una figura atípica, pero que ahí está, que difícilmente se puede pregonar su ilegalidad porque está en la ley, y la universidad, en este caso, para hablar de un empleador en particular, la Universidad del Valle lo que hace es combinar la legalidad con el desarrollo que le permite la autonomía universitaria para construir una especie de híbrido que es lo que tenemos hoy. Pues para no entrar en esa discusión en este momento, ni creo que nunca, porque esa no sería la estrategia, profesor Henry, lo que hemos dicho es, no vamos a discutir la legalidad porque eso nos puede llevar a una especie de eslabón o una especie de callejón sin salida. Tampoco vamos a discutir la autonomía porque eso también nos puede llevar a una especie de callejón sin salida, porque esa es una defensa, digámoslo, muy fuerte que tiene el empleador. Pero sí, lo que vamos a discutir es, aquí se han violado, con arreglo a la autonomía y con arreglo a una figura legal, se han violado derechos fundamentales, y hay que probar la violación al derecho fundamental a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, y inclusive pueden haber más derechos violados ahí, y esa violación sostenida, sucesiva en el tiempo, de derechos, a su vez ha ocasionado un daño que tenemos que ser capaces de medir y cuantificar, y que le pedimos al juez constitucional repare de forma colectiva. Para no desarrollar aquí el planteamiento, digamos, esa es la tesis que se puso a prueba en el concepto y que estamos desarrollando desde el punto de vista teórico. Y ahí hay pues unos elementos que están a disposición para la discusión. Ahora bien, una vez elaborada como esa hipótesis, por así decirlo, de trabajo, pues lo que cabe, profesor Henry y demás que me escuchan, es proceder a probar la tesis. ¿Cómo la prueba uno? Pues en el litigio, llevarla ante un juez y pelearse esa tesis ante el juez. ¿Ante qué juez en esta ocasión? Ante un juez constitucional. ¿Bajo qué figura? Bajo la figura de una demanda colectiva, es decir, en este caso, una acción de grupo.
¿En qué escenario? Ante el contencioso y ante jueces administrativos o tribunales administrativos. ¿De qué forma se configura, digamos, esa acción? Configurando un grupo de demandantes que a su vez tienen que observar una situación uniforme, es decir, tienen todos que vivir una situación que sea objetivamente igual, digamos, objetivamente me refiero en términos jurídicos, igual unos a otros, es decir, comportar el mismo nexo causal, el mismo perjuicio y a su vez el mismo, digamos, agente que lo ocasiona y a su vez exigir en términos generales el mismo fundamento reparativo, es decir, todos abogar por, digamos, la misma reparación. La reparación en términos legales se hace por la vía patrimonial, es decir, se repara el patrimonio, que es un tema económicamente afectado, y eso tiene que ver fundamentalmente con ingresos no recibidos, no percibidos o afectados que llegan directamente al patrimonio del demandante, y también el daño extrapatrimonial, que a su vez es aquel daño que se hace ya no en la esfera material de los ingresos o del patrimonio, sino en la esfera emocional o en el daño afectivo, emocional, digamos lo que se ocasiona con la violación de derechos, particularmente cuando hay de por medio un tracto sucesivo de la violación, es decir, que el derecho se ha venido violando a lo largo de mucho tiempo y eso ha venido afectando. Entonces, en ese orden de ideas, gran parte de la discusión ha girado en torno a ubicar claramente qué derechos fundamentales se han afectado y cómo se ha afectado ese derecho fundamental. Y ahí el documento elabora unos escenarios de violación del derecho que están ya más o menos identificados de manera genérica y que están en el documento, y se consagra evidentemente la violación del derecho patrimonial por la vía de un contrato de trabajo que se asimila como un contrato de trabajo, pero que no se comporta como un contrato de trabajo. Es decir, ya hay jurisprudencia, ASPU en eso ya ha hecho un trabajo al que tuvimos acceso, en la cual la Corte Constitucional ha dicho de manera gradual, es decir, con un fallo moderado, que efectivamente los hora cátedra son profesores, porque lo dice el acuerdo de Univalle, en el caso de Univalle, pero a su vez también porque comportan en la realidad las características de un contrato de trabajo y deberán ser tratados como empleado y empleador en el contexto de una relación laboral. Y por eso es que se falla en la famosa sentencia aquella que ahorita no la tengo en la cabeza, pero que está en el concepto ubicada y que la conoce muy bien ASCO, en la cual la Corte dice se le deberá reconocer las prestaciones legales de manera proporcional como se haría con cualquier otro empleado en un contexto de una relación laboral. Entonces, si partimos de ese principio y que la Corte ya reconoce ese escenario, pues a donde tenemos que llegar es precisamente a la idea de que, bueno, si son trabajadores y están en un contexto laboral, pues ese contrato que se ha perpetuado a lo largo de muchos años, en algunos casos más de 20, en otros 15, en otros 10 y más, pues es un contrato que ha venido violándose sucesivamente por la vía de la interrupción injustificada del contrato, y se han generado unos vacíos de aportes. Esto es un tema que también ASCO tiene muy claro, a seguridad social, y unos vacíos de aportes a salarios, que concretamente en el contexto de los contratos promedio que se hacen por 36 semanas al año, pero que se, digamos, generan un vacío de 16 semanas de aportes a seguridad social y de aportes a salario a lo largo de los años de trabajo, por cada año de trabajo, y que configuran un detrimento patrimonial. Entonces, injustificado, porque si son trabajadores tendrían que haberse es decir, la figura del contrato por horas o el contrato como existe acá, pues no existe en el régimen laboral, pero son trabajadores. Entonces se les está aplicando un régimen a unos trabajadores que no existe de forma legal. En materia legal lo que existe es el trabajo a contrato a término indefinido, el trabajo de contrato a término fijo y el contrato por obra o labor. En todo caso, después de 3 contratos a término indefinido, efectivamente, a término fijo, pues la ley establece que serán a partir del tercer año contratos mínimo por la duración de un año. Luego, después de la tercera contratación, estos hora cátedra tuvieron que haberse contratados, dice la ley laboral, mínimo un año. Luego, no se hizo, se perpetuó el estado, digamos, de contratación atípica, ignorando el hecho de que ya eran contratos por vía de la, digámoslo, de la asimilación a la situación laboral a un año. Luego se perpetuó un detrimento patrimonial vía salarial y además de eso vía prestacional y a su vez de aporte a seguridad social, particularmente el régimen de pensiones. Luego ahí hay una afectación patrimonial que si usted lo mide a lo largo de los años de prestación del servicio, además que es un servicio esencial, misional,
directamente prestado y por el cual se recibió una retribución, es decir, ahí hay una figura de contrato de realidad que la Corte ya ha empezado a reconocer de manera gradual, pues efectivamente usted tiene una afectación patrimonial, lo cual implica que se ha violado el derecho fundamental al trabajo, pero también a un tratamiento igual como el que reciben todos los demás trabajadores en un contexto normal, en desarrollo del contexto, digamos, de relación obrero-patronal, pero inclusive todos los demás profesores de la Universidad del Valle, particularmente aquellos que están bajo régimen de contratación a término indefinido y otros que pudieran estarlo a término fijo. Es decir, ahí hay una inequidad, una violación de un tratamiento a ser tratado de manera igual. Luego, habría que entonces decir o plantearle al juez constitucional, mira, aquí se violó el derecho fundamental a la igualdad, se violó el derecho fundamental al trabajo. Y en ese orden de ideas habría que entonces contabilizar con arreglo a la reparación cuánto vale el detrimento patrimonial de ese docente por los años de servicio prestados. Estamos hablando fundamentalmente de 16 semanas de ingresos al año, de conformidad con su salario promedio, y también de conformidad con el aporte prestacional a lo largo de estos años de servicio que se dejaron de percibir. Eso se llama comúnmente en el derecho laboral salarios dejados de percibir, y a su vez también, evidentemente, el aporte a seguridad social. Esto lo tiene muy claro ASCO. Aquí no hay que hacer grandes esfuerzos, porque ASCO ha venido haciendo este planteamiento. Digamos, lo nuevo es que ya no se canalice por la vía de una demanda laboral ante el juez ordinario laboral, por la vía de contrato de realidad, sino que se canalice hacia un juez constitucional por la vía de una acción de grupo, y buscando no que el juez laboral restablezca derechos por la vía de darle una orden a la universidad en un momento dado de que configura un contrato de realidad, que sería lo que haría un juez laboral, sino por la vía de un juez constitucional que se le pide que repare el daño causado. En ese orden de ideas también, por la vía de los despidos simulados, por las formas disciplinarias atípicas y abusivas que se han utilizado también, se configuraría la violación al debido proceso, porque en la práctica se han presentado desvinculaciones de maestros o de profesores de la universidad por la vía de la no repetición del contrato, sino que se dice no se va a contratar más estos horarios. Hay varios casos notorios que se analizaron en el concepto, y entonces ahí también se configura un despido ilegal o un despido injusto que también tendría que ser entrar digamos, a retribuirse. Y hay una violación también a la dignidad muy importante en el tratamiento disciplinario que reciben los maestros, en este caso los profesores o la cátedra. Entonces, ahí se configura otra violación. Entonces, todo esto canalizado, valorado desde el punto de vista patrimonial, como daño patrimonial, y evidentemente también el daño emocional o el daño especial que ocasiona este tratamiento indigno, que por supuesto también está contabilizado por jurisprudencia del Consejo de Estado en términos de cómo se puede indemnizar en un momento dado a quien se le viola la dignidad o se le afecta su estado, y también el costo de oportunidad, que es otro concepto de la reparación, pero no quiero alargarme en esto. Muy bien. Ese es el planteamiento, a grosso modo, que se indagó y que está ahí para el análisis. Ahora bien, eso puede desarrollarse un poco más. Pero ese concepto jurídico ya redactado nos pone en las puertas de una acción de grupo. Es decir, yo le decía a la profesora Marta la semana pasada que en buena medida el trabajo está hecho para la sustentación jurídica de la acción de grupo, porque estamos, digamos, elaborando sobre conceptos base que nos llevarían a que el juez admitiera nuestra acción de grupo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer ahora? Básicamente hay que hacer dos cosas. Primero, profesor Henry, para el paso a seguir, hay que interesar a un grupo de demandantes, es decir, hay que conformar un grupo plural de demandantes que estén dispuestos a asumir la acción de grupo, evidentemente a surtir la acción de grupo como demandantes, y eso implica que esos demandantes tienen que hacer varias cosas. Primero, interesarse en el tema. Segundo, evidentemente, asumir los costos, obviamente, de lo que significa la elaboración de la acción de grupo, es decir, esto tendrá unos costos. Tienen que ser más de 20. Tienen que ser más de 20, ¿no? Sí, venga. Sí, más de, ya dijo, él ya dijo eso, Carlos. Sí, venga. Sí, ya lo dijo, hágale. Entonces, y lo tercero, profesor Henry y Carlos, obviamente también esos profesores demandantes tendrían que elaborar o tienen que aportar unas pruebas para poder efectivamente probar los presupuestos jurídicos de la acción. Es decir, las pruebas son sus vinculaciones, sus desvinculaciones, los procesos sancionatorios que han surtido, los ingresos que han generado, y evidentemente de ahí, a partir de ahí se calcularía la fórmula, digamos, de indemnizatorio.
Yo he hecho unas indagaciones preliminares con el profesor Alexander Pareja, con el que he hablado mucho sobre este caso, y he elaborado inclusive unos modelos iniciales que me podrían decir, voy a poner el caso de un profesor 10 años. Ese profesor 10 años por cada año de servicio a partir del tercer contrato, que se surge fundamentalmente a partir de año y medio de vinculación por vía hora cátedra,